Pasó bandita, ¿cómo están? Los saludos a su amigo y anfitrión de confianza, Saúl Brisniega. Y en este video vamos a revisar cómo nos fueron las predicciones para la temporada de NFL 2023. Quédense con nosotros, que esto está a punto de comenzar. ¡Vámonos! Bueno, pues como ustedes recordarán, este episodio lo habíamos tirado por ahí de finales de agosto del 2023. Les aventé 100 predicciones para la NFL, 50 para la conferencia americana y 50 para la nacional. Y en esta ocasión las vamos a estar revisando toditas. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver si superamos el 40% del año pasado. Vamos a ver cómo nos fue. Pues vamos a comenzar con las predicciones para la conferencia americana, específicamente para la AFC Norte. El video obviamente no está en YouTube porque pertenecía al canal que YouTube nos hizo el favor de borrarnos al principio de la temporada, pero lo pueden encontrar si lo quieren escuchar. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast en formato de audio, ¿no? Llámese Spotify, iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos lados estamos como NFL de Corazón. Ahí búsquenos y ahí van a encontrar estos episodios de las 100 predicciones, pero las vamos a revisar rapidísimamente. Para la banda que está viendo en pantalla, vemos aquí la gráfica por equipo, por conferencia, por equipo, y tenemos alrededor de 3 predicciones por cada equipo. Así que pueden ser variadas. Podemos hablar de desempeño personal de algunos jugadores, de algunos partidos, algunas bold predictions. Por ahí está un poquito mezclado, un poco de todo, así que vamos a revisarlas poco a poco. Para la banda que está en el YouTube, pueden ver aquí las predicciones, pero ya hicimos una calificación. Entonces, ok. Para los Cincinnati Bengals, estábamos hablando, yo les propuse que su ofensiva en yardas pasaba de ser la 8 a entrar en el top 3 de toda la NFL, lo cual no se cumplió, terminó en la posición número 22. La defensiva aérea pasa de ser la segunda a ser la cuarta en su conferencia, y efectivamente, la mejor defensiva aérea en cuanto al norte de la americana fue Cleveland, después Baltimore, después Pittsburgh, y los Cincinnati Bengals quedaron en último lugar de su división en cuanto a defensiva aérea. Les decía yo que el ala cerrada Irv Smith, que había llegado de Minnesota, iba a recibir más de 550 yardas y más de 5 touchdowns. Él en el equipo de Minnesota había recibido 182 yardas y 3 anotaciones en 2022. Y el quarterback, el ala cerrada que había estado en Cincinnati en el 2022 había sido Hayden Hurst, que recibió 414 yardas y 2 touchdowns. Esto por supuesto no se cumplió, ya que por ahí hubo un surgimiento de un ala cerrada de Hudson en el equipo de Cincinnati, y Irv Smith solamente terminó con 115 yardas y una anotación, así que esa profecía o esa predicción no se cumplió. Vamos con la siguiente, vamos con Baltimore. Les dije que Lamar Jackson lanzaría más de 3.500 yardas. Su mejor año había sido de 3.127 yardas en 2019, año donde ganó el MVP, y de 2.242 en 2022, que había sido su peor año. Esa predicción se cumplió al pie de la letra, ya que lanzó 3.678 yardas. Les dije que J.K. Dobbins iba a correr para más de 1.250 yardas, se iba a combinar para más de 1.250 yardas, lo cual no pasó porque solamente tuvo 22 yardas, se lesionó en el primer partido de la temporada. Siguiente, les dije que sus mejores 3 receptores combinarían para más de 2.300 yardas. El año anterior, entre Mark Andrews, Robinson y Dovenray habían alcanzado 1.708 yardas. Obviamente esto no se cumplió. Entre los 3 mejores receptores, que fueron Zay Flowers, OBJ y Mark Andrews, alcanzaron apenas 1.967 yardas. Entonces, tache para Brisniega. Vámonos con los Steelers. Les hablaba yo de una tercia de ases. En 2022, Deontay Johnson, Pat Freiermuth y Najee Harris habían alcanzado la suma de 2.902 yardas y 16 anotaciones. Les dije yo que estos 3 en 2023 iban a terminar con al menos 3.200 yardas y 20 pases de touchdown, lo cual no se cumplió. Terminaron con 2.060 yardas y 15 anotaciones entre los 3. En 2022 obtuvieron, hablando de la defensiva de Pittsburgh, 40 sacks y 20 intercepciones. En 2023 les dije que iban a alcanzar más de 45 sacks y 22 intercepciones, lo cual no se cumplió porque tuvieron 47 sacks, pero solamente 16 intercepciones.
En 2022 fueron la defensiva número 20 contra el pase y 9 contra la carrera. En 2023 se meten al top 10 en ambas. Y oh sorpresa que Pittsburgh tuvo un año defensivo no como se esperaba, terminó en el número 17 contra el pase y en el número 19 contra la carrera. Vámonos con los Cleveland Browns. Les dije que la defensiva contra la carrera pasaba de ser la 25 a entrar al top 12 de la NFL. Se cumplió porque Cleveland, defendiendo la carrera, terminó en el puesto número 11 de toda la NFL. Les dije también que Nick Chubb no superaba las 1525 yardas por tierra ni las 12 anotaciones. Obviamente Nick Chubb se lesionó muy temprano en la temporada. Solamente alcanzó 170 yardas y ninguna anotación. Cabe mencionar que ningún corredor de los Browns alcanzó las 1000 yardas. Entonces posiblemente esto se hubiera cumplido. Mucha banda piensa que a Nick Chubb le hubiera ido muy bien y que de hecho el equipo de Cleveland hubiese tenido un mejor rendimiento con Nick Chubb sano. Pero bueno, no lo vamos a saber. Entonces esa profecía se cumplió. Y la última era que Deshaun Watson en los primeros 6 partidos no superaría las 1102 yardas y los 7 touchdowns conseguidos en 6 partidos en 2022. ¿Y qué creen? Que consiguió 1115 yardas, o sea, por 13 yardas fallé esta predicción. Pero solamente consiguió 1115 yardas y 7 touchdowns. Entonces estuve cerca, pero se falló. Vámonos con la siguiente conferencia, que es el sur de la americana. ¿Cuántos aciertos tuvimos? Tuvimos 4 de 12 aciertos en el norte de la americana. Vámonos al sur. Tenemos aquí a los equipos de Jacksonville, de Tennessee, de los Colts y de los Tejanos de Houston, que fueron campeones de la conferencia. Pero bueno, vamos a avanzar con las predicciones porque les platicaba yo que en 2023 Trevor Lawrence se superaría a sí mismo en yardas, touchdowns, pases completos y quarterback rating, lo cual no sucedió. Habría que revisar los números de Trevor Lawrence. Déjenme checar rapidísimamente, se los voy a decir, porque no se superó a sí mismo, estuvo lejos de hacerlo. De hecho, tuvo un año muy malo Trevor Lawrence, además de haber tenido algunas lesiones. Tuvo lesión de rodilla, tuvo lesión de hombro, estuvo entrando y saliendo. Fue un año, la verdad, un poco desastroso para Trevor Lawrence. Calvin Ridley también no fue ese receptor que todos esperábamos, pero bueno, en fin, el mejor año de Trevor Lawrence había sido de 4113 yardas, de 25 pases de touchdown y de quarterback rating de 95.2. ¿Qué otra cosa les estaba diciendo? Pases completos, su mejor año había sido el 63.3%, y es que en ninguna categoría se cumplió. Terminó con el 65.6% en pases completos, con 4016 yardas, con 21 touchdowns y un quarterback rating de 88.5%. Entonces, tachezote para Brisniega. Vámonos con la siguiente. La línea ofensiva termina con más de 35 sacks permitidos. Permitieron 27 en 2022 y fue empeorando y empeoró tanto este año que le provocaron 41 quarterback sacks. Entonces, esa se cumplió. En 2022 tuvieron solo 35 sacks, hablando de la defensiva, y ningún jugador con más de 4.5 capturas, que fue Arden Key. En 2023 consiguen al menos 45 sacks y nos quedamos cortos porque en total consiguieron nada más 40 sacks. Vámonos con los Titanes. En 2023 los 3 quarterbacks del equipo tienen menos 3 partidos de titulares. Me quedé corto porque Tannehill arrancó 9 partidos, Will Levis arrancó 9 partidos y ¿cómo se llama el otro quarterback de Tennessee? Que llegó de Liberty, el otro quarterback. ¿Cómo se fue a ir de la mente ahorita? Bueno, el otro quarterback de Tennessee sí jugó, tuvo participación en 4 partidos, pero no arrancó ningún partido. Entonces, tache. Treylon Burks termina con mejores números que DeAndre Hopkins. ¿Y qué creen? Que fue una pifia esta predicción, porque DeAndre Hopkins superó las 1000 yardas, tuvo 7 anotaciones, mientras que Treylon Burks solamente tuvo 221 yardas, por ahí de 20 recepciones y no tuvo anotaciones de touchdown. Vámonos con el equipo, la última de los Tennessee Titans. Su perímetro defensivo pasa de ser la última en cuanto a yardas. Recibieron 4.671 yardas en 2022 a estar entre las mejores 18. Pues Tennessee terminó en el puesto número 18 en cuanto a yardas permitidas en el perímetro defensivo. Entonces, esa profecía se cumplió. Vámonos con los Colts. Los Colts terminaron en 2022 como el peor equipo en margen de turnovers.
tuvieron una diferencia de menos 13. En 2023 su ratio es de entre más 5 y menos 5. Esa profecía se cumplió porque los Colts terminaron con un ratio de más 2. Eso quiere decir que recuperaron el balón en 15 ocasiones, 15 fumbles y 9 intercepciones, mientras que ellos entregaron el balón 10 fumbles y 12 intercepciones. De esa manera quedaron con un más 2, un número positivo de turnovers. Anthony Richardson termina con más yardas y más anotaciones que CJ Stroud y Bryce Young. Pues en esta predicción sí me la mamé, porque Anthony Richardson estaba jugando bien, pero no le iba a alcanzar para terminar mejor que CJ Stroud. Ya supimos todo lo que hizo CJ Stroud y ya también supimos que se lastimó Anthony Richardson al principio de la temporada, así que otro tache para Brisniega. Vámonos con la última predicción para los Colts. Llegan al juego contra Patriotas en Londres de la semana 10 con no más de 4 victorias, pero lo ganan. ¿Y qué creen? Que llegaron 4-5 para la semana 10 en el juego contra los Patriotas y ganaron ese partido, así que punto para Brisniega. Vámonos con los Houston Texans. Tank Dell termina con más yardas que cualquier otro receptor abierto novato de la división. No se cumplió porque el mejor receptor novato de la división fue Rashee Rice, que termina con 938 yardas. Después Zay Flowers con 858. Después George Downs con 723. Y después en cuarto lugar, en cuanto a receptores novatos en la americana, está Tank Dell con 709 yardas. Cabe también recordar que Tank Dell se lesiona. Entonces, posiblemente de haber jugado todos los partidos, estaba a más o menos 130 yardas de Rashee Rice. Entonces, posiblemente se hubiera conseguido. Pero bueno, tache para Brisniega. Esta secundaria, la de los Texans, termina con al menos 18 intercepciones y la mejor de la división en yardas aéreas permitidas. Tachezote para Brisniega porque incluso fue la peor de la división. Estuvo por detrás de Indianapolis, de Tennessee y, bueno, de los Texans no, pero fue la tercera peor de la división. Y la última de esta división, CJ Stroud es sentado en algún momento de la temporada. Les comentaba en el podcast en esa ocasión que iba a ser por lesión o por rendimiento. Y pues obviamente sí fue sentado, ya que estuvo lesionado en la semana 16 y 17. Vámonos. Tuvimos 9 aciertos de 24 hasta el momento. Vámonos con la siguiente división, que es el este de la americana. Vámonos con las predicciones. Empezando por Buffalo. Les predije que por fin un corredor de Buffalo superaría las 1000 yardas por tierra. El último había sido LeSean McCoy en el 2017. Obviamente James Cook consiguió 1112 yardas, así que punto para Brisniega. En 2022, ningún jugador defensivo con doble dígito de capturas tampoco lo consiguen en 2023. ¿Y qué creen? Estuvo muy cercana. Leonard Floyd consigue 10.5 capturas, entonces no se cumple la predicción. Siguiente. Pierden el invicto hasta la semana 9 en Cincinnati. Pues esa se arruinó desde el principio de la temporada porque perdieron en la semana 1 contra los Jets. Vámonos con Miami. Su perímetro defensivo pasa de la posición 27 al top 12 en yardas aéreas. Habían recibido 3.992 yardas en 2022 y terminan este año con 3.761 yardas. O sea, menos yardas, pero no mejoraron tanto, quedaron en la posición 16. Entonces no se cumplió esa predicción. Siguiente. Tyreek Hill no supera las 100.6 yardas conseguidas en 2022. 100.6 yardas por partido. ¿Y qué creen? Que Tyreek Hill tuvo un muy buen año de la mano de Tua Tagovailoa. Terminó con una producción de 112.4 yardas por partido y esta predicción no se cumplió. Llegan con récord perdedor a su semana bye, que era la semana 10, y ganan 6 de los últimos 8. Pues no se cumplió porque llegaron a su semana de bye con un récord de 6-3, o sea, con récord ganador, y ganaron 5 de los últimos 8 partidos. Ninguna predicción de Miami se cumplió hasta el momento. Vámonos con los Jets. Terminan con el mejor ataque terrestre de la división en yardas y touchdowns por más de 400 yardas a cada equipo. Estaba un poco fumada esa predicción, la verdad, porque vimos todo lo que hizo Buffalo, vimos todo lo que hizo Miami. Entonces, creo que en mi cabeza había funcionado bien, que el ataque terrestre de los Jets iban a trabajar, y la verdad fue un verdadero desmadre. Solamente superó a Nueva Inglaterra,
pero obviamente Miami y Buffalo fueron mejores, así que no se cumplió esa predicción. Su defensiva sube de 45 sacks y 12 intercepciones a al menos 55 y 16. Terminaron con 48 sacks y 17 intercepciones. No se cumplió la predicción. La siguiente. Aaron Rodgers lleva 10 de 18 temporadas con más de 4,000 yardas y en 2023 no va a llegar a las 4,000 yardas. Y pues obviamente se cumplió porque Aaron Rodgers salió lastimado del partido, entonces esa predicción se cumplió. Obviamente hay que mencionar, ¿no? Hay algunas predicciones que están compuestas, como la que está aquí arriba, donde dice que su defensa sube de 45 sacks y 12 intercepciones a al menos 55 y 16. Las intercepciones se cumplieron, pero los sacks no se cumplieron. En otro tiempo o en otra ocasión o no sé, una manera diferente de revisarla sería poner medios puntos, pero en esta ocasión no estoy poniendo medios puntos, estoy siendo más rígido con las respuestas. Entonces es o se cumple el pronóstico a pesar de que sea compuesto o no se cumple. Entonces pues puede haber lesiones envueltas, puede haber este tipo de cosas. El caso es que Aaron Rodgers no llegó a las 4,000 yardas. Dijo algún personaje célebre de la historia reciente mexicana: haya sido como haya sido. Vámonos con el último equipo, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Le atinamos a las 3 predicciones de Nueva Inglaterra. Vamos a revisar cuáles fueron. Pats termina perdiendo al menos 5 de los últimos 7 de la temporada. Terminaron ganando 2 y perdiendo 5 de los últimos 7. Punto bueno. Ninguno de sus principales wide receivers reciben más de 800 yardas y 6 touchdowns. El principal receptor de Nueva Inglaterra fue Demario Douglas con 561 yardas y ninguna anotación de touchdown. Y Hunter Henry fue el segundo, tuvo 419 yardas y 6 touchdowns. Entonces esa predicción se cumplió. La última de los Patriotas, aunque en defensa van funcionando, no les alcanza para 2 de las siguientes 3 conseguidas en 2022. Es decir, en 2022 consiguieron 54 sacks, 19 intercepciones y 5,474 yardas totales permitidas. Pues se quedaron cortos en las 3 categorías porque solamente consiguieron 36 sacks, es decir, 18 menos, 10 intercepciones, es decir, 9 menos, y 5,127 yardas permitidas, es decir, tampoco les alcanzó. Bueno, de hecho ahí sí les alcanza, pero les hablaba yo de conseguir 2 de las siguientes 3, entonces la predicción se cumplió al pie de la letra. Tenemos un total de 14 de 36 aciertos hasta el momento. Vámonos con el West de la Americana. Predicciones 37 a la 48. Vamos a empezar por Kansas City. Estábamos hablando de que en 2022 la ofensiva fue la mejor con 7,032 yardas totales. Anotaron 413 yardas por juego, 496 puntos, 29 puntos por juego, y el único equipo con más de 5,000 yardas por aire en 2023. Les hablaba yo que en este año al menos 2 equipos lo superaban, y es que lo superaron 8 equipos porque Kansas terminó en el sitio número 9 con 5,972 yardas. Siguiente, jugadores con doble dígito de captura en temporada regular. Les dije que iba a haber 2 jugadores en Kansas con doble dígito de captura. Y se cumplió porque fueron Chris Jones y Chris Karlaftis, ambos con 10.5 capturas. Siguiente predicción. Isaiah Pacheco termina con al menos 1,200 yardas por tierra más 400 yardas por aire. Venía de un año de 830 yardas por tierra y 130 por aire. Y no se cumplió porque solamente consiguió 935 yardas por tierra y 244 yardas por aire para un total de 1,179 yardas. Vamos con el equipo de Los Ángeles Chargers, la gran y la mayor decepción de este 2023. Ok, 3 jugadores con más de 1,100 yardas totales cada uno. Obviamente no se cumplió, fue un desastre, ni para qué revisar las estadísticas, fue un desastre total el equipo de los Cargadores. Justin Herbert termina como mejor quarterback en yardas de la NFL. Obviamente no se cumplió porque se lesionó. Iba en muy buen camino porque terminó con 3,134 yardas, pero el mejor de la NFL fue Tua Tagovailoa con 4,624 yardas. En 2022 su defensiva terrestre pasó de ser la 32 a ser la 28. Esta temporada se mete a las 20 primeras y en efecto los Chargers terminaron como la defensiva terrestre número 17 con 1,925 yardas permitidas. Entonces esa predicción se cumplió. Vámonos con los Broncos. Su defensa consiguió 36 sacks y 15 intercepciones en 2022.
para esta temporada consiguen más de 45 sacks y 18 intercepciones. Se quedaron cortos en ambas, solamente consiguieron 42 sacks y 11 intercepciones. Vienen de una temporada de permitir 63 sacks, la peor de la temporada pasada. Creo que en este 2023 se mantienen en menos de 48 sacks permitidos, hablando de la línea ofensiva. Y en realidad tuvieron un año bastante malo, no tan malo como el pasado, pero tuvieron 52 sacks permitidos, entonces tampoco se cumplió esa predicción. Y la última para los Broncos, esta también me la bañé, la verdad, porque les hablaba yo de que 3 de sus receptores se metían al top 5 de toda la americana, si sumábamos yardas en tercias de receptores. Y es que esa predicción fue lo más mamado, lo más viajado, lo más fumado que me pudo haber pasado, porque aquí saqué las cuentas y de los 16 equipos de toda la americana, los Broncos terminaron como, hablando de tercias, o sea, 3 receptores, ya sea 2 receptores y una ala cerrada, o un receptor, un corredor, una ala cerrada, como hayan sido. Por ejemplo, aquí el mejor equipo en esta categoría fue Miami, que tuvo a Tyreek Hill con 1,799 yardas, a Waddle con 1,014 yardas y a la ala cerrada Smith con 366 yardas para un total de 3,179 yardas. Y así, por ejemplo, el equipo de los Jaguars, que tuvieron una tercia, la tercera mejor tercia de la americana, con Calvin Ridley con 1,016, Evan Ingram con 963 y Christian Kirk con 787 para un total de 2,766 yardas. Pues bueno, los Broncos en esta categoría quedaron en el lugar 13 porque sus mejores receptores fueron Courtland Sutton con 772, Jerry Jeudy con 758 y un corredor que fue Perrine con 455 yardas para un total de 1,885 yardas. Es decir, se quedaron bien cortos. O sea, esta predicción sí, yo creo que si lo hubiera atinado, hubiera estado muy loco. No sé, mi cabeza estaba pensando que Russell Wilson iba a funcionar muy bien este año, e incluso me la pasé defendiéndolo todo el año, pero lo terminaron sentando ya en las últimas semanas. Entonces, ni cómo ayudar a Russell Wilson, la verdad. Vámonos con el último equipo de la americana, que va a ser el equipo de los Raiders. Les dije que Aidan O'Connell iniciaría al menos 3 partidos. Punto para Brisniega porque inició 11 partidos. La peor temporada de Davante Adams en los últimos 5 años es de 997 yardas y 5 touchdowns. Lleva 4 temporadas de más de 3,000, de al menos 1,374 yardas y al menos 11 touchdowns. En 2023 no va a tener más de 1,000 yardas y 8 anotaciones. Pues me cagué porque tuvo 1,144 yardas y 8 touchdowns. Y ya con la última, pierden 3 contra rivales de la NFC Norte. Bien porque perdieron contra Chicago, perdieron contra Detroit y perdieron contra Minnesota. Vámonos con las últimas 2 predicciones de la americana. Les comentaba yo que ninguna división metía 3 equipos en los playoffs y que al menos 4 de los quarterbacks titulares de la AFC al comienzo de la temporada pierden el puesto al final de 2023, siendo más específico, 1 en cada división. ¿Y qué pasó con estas predicciones? Bueno, pues la número 49 no se cumplió porque, de hecho, la AFC Norte metió 3 equipos a los playoffs que fueron Baltimore, Cleveland y Pittsburgh. Y la siguiente sí se cumplió porque fue al menos un quarterback de cada división que perdió el puesto titular, ya sea por lesión o ya sea por desempeño. Entonces, Bailey Zappi, Zach Wilson, Jake Browning, Joe Flacco, Mason Rudolph, Gardner Minshew, Will Levis, todos ellos terminaron quedándose con la titularidad de sus respectivos equipos. Entonces esta predicción se cumplió también al pie de la letra. ¿Cuál era el panorama que yo tenía? Si están en el YouTube pueden estar viendo aquí la gráfica. El panorama que yo tenía era los Bengals ganando su división, a los Chiefs ganando su división, a Buffalo ganando su división, a Jacksonville ganando su división, metiéndose como comodines los Cargadores, Baltimore y también, ¿quién era el último equipo que se metía según yo? Los Jets. Y pues bueno, eso no sucedió. De mis equipos de playoffs, solamente le atiné a 3 y le fallé 4. Así que, qué mal desempeño, la verdad. Según yo les dije que las finales divisionales iba a ser Baltimore contra Cincinnati, Kansas City contra los Chargers, y que la final de conferencia iba a ser Cincinnati contra
los Chargers. Y pues que Cincinnati iba a ser campeón, iba a estar jugando el Super Bowl. Eso obviamente, señores, señoras, no se va a cumplir. Vámonos ahora con las 50 predicciones del lado de la nacional, utilizando la misma dinámica. Hasta el momento llevamos... ¿Cuántas predicciones llevamos? ¿Quién lleva la cuenta? Hasta el momento llevamos 19 predicciones atinadas. Vamos a ver, porque vamos a llegar a las 25 en esta página. 25 de 62. Nada mal, nada mal. Vamos a comenzar con el norte de la nacional, con los Leones de Detroit. La defensa terminó en 2022 como la peor en yardas. Le atascaron 6.670 yardas, 479 por pase, 2.491 por tierra y 427 puntos anotados. En 2023, 1.000 yardas menos permitidas, lo cual, señoras y señores, se cumplió porque bajaron de las 6.670 a las 5.714 yardas permitidas. Entonces, esa predicción se cumplió. El novato Jahmyr Gibbs se mete entre los 8 mejores corredores de la liga en cuanto a yardas. Jahmyr Gibbs tuvo una buena temporada, un muy buen año, pero terminó en el lugar número 17 con 945 yardas. Les comentaba que los Leones iban a quedar 3-1 contra rivales de la NFC Sur y quedaron 4-0, arrasaron con esa división. Vámonos con Chicago. La ofensiva en yardas en 2022 fue la número 28. En 2023 se meten a las primeras 14 de la NFL. Chicago pasó de la 28 a la número 20 con 5.072 yardas, pero fallamos la predicción. La siguiente, DJ Moore se mete al top 4 en receptores en yardas de la AFC Norte. DJ Moore lo consiguió, solamente estuvo atrás de Amon-Ra St. Brown, que consiguió 1.515 yardas, y DJ Moore terminó con 1.364 yardas para ser el sexto mejor receptor en cuanto a yardas de la NFL. También les comenté que Chicago conseguiría al menos 6 victorias contra rivales de la NFC. ¿Cómo fue el récord de Chicago contra la NFC? Pues bueno, fue de 6-6, entonces la predicción también se cumplió. Vámonos con Minnesota. Entran a la agencia libre o realizan un trade por algún corredor antes de la semana 5. ¿Y qué creen? Que en la semana 5 adquirieron a Cam Akers para el partido de la semana 6 contra Kansas. Cam Akers tiene actividad con Minnesota, aunque después se termina lesionando y ya todos sabemos lo que pasó con Minnesota, pero esta predicción sí se cumplió. Es el equipo al final de la temporada que termina perdiendo o ganando al menos 8 partidos por menos de 4 puntos. La predicción no se cumplió porque solamente fueron 5 partidos los que terminaron perdiendo o ganando por menos de 4 puntos. La última de Minnesota. En 2022 solamente fueron mejor que un equipo en yardas totales permitidas. Aún así consiguieron 38 sacks y 15 intercepciones. En 2023 no superan ninguno de los dos departamentos. ¿Y qué creen? Que superaron los dos departamentos, terminaron con 45 y 11, así que la profecía no se cumplió. Vámonos con Green Bay. Sexta mejor defensa en 2022 contra el pase. Esa temporada se mete al top 5. No sucedió. Tuvieron una gran mejora, pero no sucedió. Terminan en la posición número 9 con 3.515 yardas permitidas. Jordan Love termina con menos de 2 intercepciones, que fueron las que lanzó Aaron Rodgers en 2022. La predicción se cumplió porque Jordan Love terminó con 11 intercepciones. Siguiente, la dupla de novatos Jaden Reed y Luke Musgrave se combinan para al menos 1.400 yardas y 8 touchdowns. Terminaron con 1.145 yardas y 9 touchdowns. La profecía se iba a cumplir, pero Luke Musgrave se termina lesionando, entonces nos quedamos cortos como por 250 yardas. Esta profecía iba también en camino a cumplirse, entonces llevamos 25 de 62 aciertos. Vamos a seguir avanzando, vámonos ahora al sur de la Nacional. Vámonos con las siguientes predicciones, empezando por el equipo de los Santos de New Orleans. Ok, les comenté que su defensiva en 2022 terminó como la sexta mejor en cuanto a yardas, la segunda contra el pase y la 26ª contra la carrera. En 2023 empeoran en las 3 categorías. Entonces empeoraron en yardas totales, pasaron de la 6 a la 13. Contra el pase pasaron de la 2 a la 10, también empeoraron. Y contra la carrera pasaron de la 26 a la 22. Entonces
Solamente empeoraron en 2 categorías, ni cómo ayudar a los Santos. No se cumplió la predicción. Siguiente, Derek Carr solo tuvo una temporada de más de 30 pases de touchdowns, que fueron 32 en 2015. En 2023 consigue más de 30. ¿Y qué creen? Que consiguió 25, así que esa predicción no se cumplió. Vámonos ya con el equipo de... No, falta una todavía. Michael Thomas no se mete al top 3 en yardas totales de todo el equipo. En efecto, solamente consiguió 448 yardas totales. Estuvo por detrás de Kamara, de Olave y de Shahid, así que esa predicción se cumplió. Vámonos con Atlanta. Entre Bijan Robinson, Kyle Pitts y Drake London se meten al top 5 en anotaciones si comparamos cualquier tercia de running back, ala cerrada y receptor abierto. Y créanmelo, banda, que esta predicción me llevó un buen rato estarla revisando, pero no se cumplió porque al menos encontré 8 tercias de receptor abierto, ala cerrada y corredor que consiguieron más anotaciones. Por ejemplo, en el caso de Dallas, CeeDee Lamb con 12, Tony Pollard con 6 y Ferguson con 5 para un total de 23 anotaciones. En el caso, por ejemplo, de los Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown con 10, Sam Laporta con 10 y David Montgomery con 13 para un total de 33. Por ejemplo, los Colts, Jonathan Taylor 7, Pittman Jr. 10 y Granson 5 para un total de 22. O sea, así va la cosa. ¿Cómo terminó Atlanta? Bueno, Atlanta terminó con 3 para Kyle Pitts, 7 para Robinson y solamente 2 para Drake London para un total de 12 anotaciones. Entonces esta predicción no estuvo ni siquiera cerca de cumplirse. En 2022 su defensa sucumbió para ser la número 27 en yardas totales, 25 en yardas aéreas y 23 en yardas terrestres. En 2023 se mete al top 16 en todas. Y es que solamente no se cumplió en yardas terrestres porque quedaron en el puesto número 20, pero en cuanto a yardas por pase terminaron en el puesto número 8 y en el puesto número 11 en yardas totales. Es decir, yo veía una gran mejoría en cuanto a la defensiva de Atlanta y obviamente se cumplió, pero no se cumplió la predicción porque quedaron cortos contra yardas terrestres. Su récord contra equipos de la AFC Sur es de 1-4. ¿Cómo quedaron contra la AFC? No es contra la AFC Sur. Su récord contra equipos de la AFC es de 1-4. ¿Cómo quedaron contra la Conferencia Americana? Bueno, quedaron 3-2, entonces el récord no se cumplió. Vámonos con Tampa. Ningún jugador con más de 1100 yardas totales. ¿Y qué creen? Cachetadón en el hocico, porque tuvieron 2 jugadores con más de 1100 yardas, que fue Rashid White con 1539 y Mike Evans con 1255. Baker Mayfield termina con 3 partidos de más de 100 de promedio de quarterback rating y más de 5 con menos de 65. Pues bueno, tampoco se cumplió porque terminó con más de 6 partidos de más de 100% y solo un partido con menos de 65%. Eso lo comentábamos ayer en el video que tuvimos con los carnales de Cuarta en Inches. Por cierto, si no han checado el video, chéquenlo. Si no han checado el canal de Cuarta en Inches, chéquenselo. Estuvimos por ahí ayer con el buen David y con el buen Cuellar hablando de esta ronda de comodines. Entonces chéquense el video. Les voy a dejar el link aquí en la descripción y les voy a dejar también el link del canal para si no lo han visto, chéquenselo, suscríbanse y cáiganle al canal de Cuarta en Inches. Le mando un saludo a nuestros carnales David y Cuellar, al Rafa, a toda la banda por allá. Vámonos con la siguiente predicción. En 2022 fueron la defensiva 10 contra el pase y la 15 contra la carrera. En 2023 salen del top 15 en ambas. ¿Cómo les fue? Pues empeoraron en la defensiva en cuanto al pase, terminaron en la número 29, pero contra la carrera les fue muy bien, terminaron en el 5º lugar, así que la predicción no se cumplió. Vámonos con las Panteras de Carolina. Bryce Young lanza más touchdowns conseguidos por los 4 quarterbacks en 2022, pero también más intercepciones. Combinando todos los quarterbacks que jugaron en Carolina en el 2022, apenas lanzaron 16 touchdowns
y 3 intercepciones. Y pues Bryce Young no le fue nada bien, apenas consiguió 11 touchdowns y 10 intercepciones. La predicción no se cumplió. Esta defensa supera los 35 sacks y las 10 intercepciones conseguidas en 2022. Tachezote para Brisniega porque apenas tuvieron 27 sacks y 8 intercepciones. Pierden al menos 5 partidos de 8 que van a jugar de locales. ¿Cómo le fue a Carolina de local? Bueno, pues quedaron 2-6. Entonces esa predicción sí se cumplió. 2-6 de locales, incluido también el partido que perdieron contra los Indianapolis Colts. Aquí les voy a dejar la tarjeta del video que tenemos en la visita al estadio de las Panteras de Carolina para que lo chequen y para que le dejen ahí su like y un comentario. Vámonos con la siguiente, que es el este de la Nacional. Vamos a empezar con el equipo de Dallas. Aquí se está poniendo buena la cosa porque estamos llegando al final. Para Dallas le dije que al menos 3 jugadores con más de 1200 yardas. Nos quedamos cortitos porque CeeDee Lamb sí lo consiguió, 1862, Tony Pollard 1316 y Jake Ferguson se quedó corto con 761. La defensiva en 2022 en yardas totales fue la número 12, la número 16 en pase y la número 22 contra la carrera. En 2023 mejora en las 3 categorías. Terminaron como la quinta en yardas totales, la quinta contra el pase y la 16 contra la carrera. Entonces esta profecía se cumplió al pie de la letra. El ataque terrestre termina en temporada regular como el peor de su división en yardas. Y no fue el peor, fue el segundo. El mejor fue Filadelfia, después Dallas, después los Gigantes y después Washington. Vamos con Filadelfia. Junto con Buffalo fueron los únicos equipos en terminar en 2022 en el top 3 en yardas totales y yardas permitidas. Es decir, estuvieron en el top 3 como la mejor de las mejores ofensivas y también de las mejores defensivas. Les dije yo que en 2023 salían del top 3 en ambas. ¿Cómo le fue? En ataque quedaron como la octava mejor y en defensa como la número 26. Entonces empeoraron muchísimo en defensa y también un poco en ataque. Entonces esa profecía sí se cumplió. Jalen Hurts lanza más de 22 touchdowns y anota menos de 13 por tierra. Lanzó 23 pero anotó 15 por tierra. Entonces por dos touchdowns me cagó esa predicción. AJ Brown supera las 1496 yardas y los 11 touchdowns que había conseguido en 2022. ¿Cómo le fue? Se quedó un poquito corto, 40 yardas corto y 4 touchdowns cortos. Apenas consiguió 1456 y 7 anotaciones. Entonces esa profecía no se cumplió. Vamos con los Gigantes. Anótenle a Derek Waller 1000 yardas y 9 pases de touchdown. Tuvo lesiones, tuvo problemas y además los Gigantes jugaron basura este año. Entonces esa profecía no se cumplió. Al menos 18 capturas combinadas para Dexter Lawrence y Kayvon Thibodeaux, que tuvieron 11.5 en 2022. Pues no se cumplió porque apenas terminaron con un total de 16 entre los dos. Thibodeaux terminó con 11.5 y Lawrence con 4.5. 3 o menos victorias en 9 juegos de visitantes. ¿Cómo le fue a los Gigantes de visitantes? Pues solamente tuvieron 2 victorias y 7 derrotas, que fueron contra Arizona y Washington respectivamente. Así que esa predicción se cumplió. Vamos con Washington. Al menos 2 jugadores con más de 1200 yardas combinadas. En 2022 solamente Terry McLaurin consiguió eso, que fueron 1215 yardas. El siguiente fue Brian Robinson con 857. Pues ninguno de los 2 jugadores lo consiguió. Terry McLaurin solamente consiguió 1022 yardas y Brian Robinson 1101 yardas. Su defensa en 2022 en yardas totales fue la número 4, en yardas aéreas la número 4 y en yardas terrestres la número 11. En 2023 sale del top 11 en las 3 categorías. En yardas totales fue la última, en yardas de pase fue también la última y en yardas contra la carrera fue el número 26. Esa predicción se cumplió al pie de la letra. La última de Washington, la última de esta pantalla, la última de esta división. Ganan un partido donde son altamente underdogs. Le arrebatan ya sea el invicto a algún equipo o el pick de Survivor a más de uno de nosotros. Yo creo que el pick de Survivor sí se lo arrancó a más de uno de nosotros. Díganme que no. A mí me lo arrancó este año el equipo de Arizona precisamente contra Pittsburgh en esta visita. Ya ni me quiero acordar, pero bueno. Arizona gana ese partido. Pensé que tenía el
pues ahí el pick seguro, y la verdad Pittsburgh la cagó, y ese fue el pick ese fue el juego que me arrancó el pick de Survivor. Dejen ahí en los comentarios ustedes quién fue el equipo que le arrancó el pick de Survivor. ¿Fue Washington? ¿Fue algún otro equipo? ¿Cómo le fue a Washington en esta predicción? Pues no se cumplió porque, para empezar, en ningún equipo era altamente underdog. O sea, no se presentó ninguna situación así. Y los partidos que terminó perdiendo, que fueron casi todos, pues era, obviamente, si hubiera ganado un partido, digamos, contra Filadelfia o contra Dallas, contra un equipo así, esta profecía se hubiera cumplido, pero la verdad es que no. Entonces, vámonos mejor con la que sigue. Vámonos con el oeste de la Nacional, que va a ser la última división. Hasta el momento llevamos 31 de 86 aciertos, así que vamos a ver cómo vamos a terminar. Vamos a empezar con San Francisco. En 2023 consiguen al menos un pase de touchdown para un receptor abierto, un ala cerrada, un running back, un fullback y un quarterback. Es decir, en mi cabeza me imaginé que iban a armar un Philly Special, algo así, y que hasta Brock Purdy iba a terminar recibiendo un pase de touchdown, lo cual no pasó. Obviamente hubo pases para receptores abiertos, obviamente para Deebo Samuel, para Brandon Ayuk, para todos ellos, obviamente para George Kittle, para McCaffrey, para Jeff Wilson, hasta para Juszczyk, para su fullback, pero no hubo ningún Philly Special, no hubo sorpresas, así que esa predicción hasta el momento no se cumplió. Ganan al menos 3 partidos por más de 17 puntos, ganaron 6 partidos por más de 17 puntos. La defensiva consigue más de 44 sacks y 20 intercepciones, que fue lo que consiguieron en 2022. ¿Cómo les fue? Pues bueno, tuvieron 48 sacks y 22 intercepciones. Póngale puntito a Brisniega. Vamos con los Seahawks. Geno Smith tenía 34 touchdowns en 8 temporadas previas a 2022, en 4 equipos, y consiguió 30 más la temporada pasada. Eso quiere decir que llegó a los 64 touchdowns. En 2023 llega a los 100 touchdowns en su carrera. Entonces yo estaba pronosticando que Geno Smith iba a tener al menos 36 pases de touchdown este año. ¿Cómo le fue? Terminó con 20. Tiene 84 en total en su carrera y no se cumplió la predicción. Las yardas conseguidas por DK Metcalf, Tyler Lockett y Jackson Smith-Njigba suman para la segunda mejor tripleta de receptores de la NFL. Ya les estaba hablando hace rato, ¿no? De las tripletas de receptores, cómo se habían juntado los receptores, los jugadores para todo eso. Pues, ¿qué creen? Que Seattle no entró en el top 3 de las tripletas de receptores. Parece que al menos había 8 o 9 equipos mejor en este aspecto, entonces no se cumplió. Vámonos ya con la siguiente. Su defensa contra la carrera permite más de 158 yardas por juego, que fue el lugar número 30 de 2022 con 150.2 yardas. Chicago fue la peor el año pasado, con 170 yardas permitidas. Este año permitió 138.4 yardas, entonces no se cumplió la profecía. Vámonos con el equipo de Los Ángeles Rams. Aaron Donald contra el mundo. Entre los 10 defensivos titulares, aparte de Aaron Donald, solo va a haber 5.5 sacks y 8 intercepciones en sus carreras. 2 novatos, 3 de segunda temporada y 5 de tercera. Es decir, los defensivos titulares del equipo de Los Ángeles Rams iban a ser 2 novatos, 3 de segundo año y 5 de tercer año. La defensiva pintaba para ser una de las últimas 3 de toda la NFL en yardas y puntos, pero la verdad que no les fue tan mal. Tuvieron 27.5 capturas aparte de Aaron Donald y entre esos 3 jugadores 10 intercepciones, así que fue todo lo contrario. La defensiva de Los Ángeles Rams funcionó muy bien con todos estos novatos, con todos los jugadores de segundo año y de tercer año. Entonces la opción no se cumplió. La siguiente, Cooper Kupp no se mete al top 5 de yardas recibidas de la NFC. ¿Y cómo nos fue ahí? Pues no se metió. Cooper Kupp no se metió porque quedó en el puesto número 50 de la liga. Vámonos con el equipo de Arizona. Peor récord en 2023, no más de 3 victorias. El peor récord fue para el equipo de Carolina, con un récord de 2-15, y Arizona quedó con un récord de 4-13, así que no se cumplió. Incorporan a un jugador ofensivo del Free Agency antes de media temporada. ¿Qué pasó? Pues que pasó que Michael Carter, un running back del equipo de los Jets, llegó justamente para la semana 9, para el partido contra justamente los Jets. Entonces esa profecía o esa predicción sí se cumplió.
Y la última, la número 98, pierden todos los duelos contra otras aves, incluidos los 2 divisionales contra Seahawks, que eran la semana 7 y en la semana 18, la semana 8 contra Baltimore, la 10 contra Atlanta y la 17 contra Filadelfia. Pues que creen que eso no se cumplió porque le ganaron a Atlanta en la 10 y le ganaron a Filadelfia en la 17. Hasta el momento tenemos 35 de 98 predicciones. Vámonos con las 2 últimas para cerrar las 100. 99. San Francisco gana más partidos en casa que victorias combinadas de Arizona y Rams en casa. San Francisco ganó 5 partidos en casa y las victorias combinadas de Rams y Arizona fueron de 5, entonces la predicción no se cumplió. Y la número 100, los 2 últimos puestos de playoffs de la NFC se deciden en el último domingo. La verdad es que los Saints y los Packers ganan y se meten. Seattle y Minnesota se quedan fuera. Justamente todo esto en la semana 18. Así que la predicción se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo quedaron los campeones divisionales? Según yo, pues bueno, yo les pronostiqué a San Francisco, a Dallas, a Detroit y a Atlanta como campeones divisionales. El único que no se cumplió fue Atlanta. Y mis equipos de playoffs, yo tenía obviamente Atlanta, a Filadelfia, a Detroit, a Seattle, a Dallas, a los Saints y al equipo de San Francisco. Obviamente hubo 3 equipos que no están acá. Según yo, las finales de ronda divisional iba a ser San Francisco contra Filadelfia y Dallas contra Detroit. Todavía se puede cumplir, pero va a estar muy difícil. Según yo, la final divisional de la Conferencia Nacional va a ser San Francisco contra Dallas y Dallas va a ganar la nacional para jugar el Super Bowl. Así que bueno, esto era el panorama que yo tenía pues estamos hablando de agosto, ¿no? Finales de agosto. Entonces, pues bueno, ahí está. Les voy a dejar aquí esta imagen. Si le quieren sacar una fotocaptura, de hecho, lo voy a quitar. Lo voy a quitar de acá para que le saquen una fotocaptura de cómo va a estar el Super Bowl bracket. Si lo quieren llenar, si lo quieren compartir, ahí está. Ese va gratis. Ese se los regalo. Entonces, pues bueno, banda, eso fue todo. Ese fue el video revisando las predicciones de la NFL para este 2023. Yo me divertí mucho haciéndolas, me divertí mucho revisándolas y obviamente también aprendí bastante. Aprendí de algunas cosas, algunos datos que no sabía y espero que este video les haya servido para todo. Como ya se los dije, por ahí les voy a dejar la liga para el video de Cuarta Inches, para el video de la visita al Estadio Carolina y nos vamos a estar viendo pronto porque vamos a estar revisando el Power Ranking de los equipos de playoffs y también los picks para esta ronda de Wildcard. Yo soy Saúl Brisniega y como siempre, como cada semana, tengan la bondad de ser felices. Hasta luego.